Bueno, en esta parte del curso vamos a hablar del blog corporativo, que probablemente pues, ya os hayáis dado cuenta que es una de las estrategias más usadas en los últimos años por la mayor parte de las empresas para un poco promocionar su marca y por otra parte mejorar la imagen que tienen sus clientes de ellos, ¿no? Vamos a ver un poco por qué es útil un blog, porque es posible que si trabajáis como community managers os encontréis con un poco el rechazo por parte de los dueños de algunas empresas a crearos un blog, pues bien porque lo consideran que no tiene sentido, que no lo ven, que les parece una pérdida de tiempo, pero sí que es verdad que los blogs tienen muchísimo que ofrecer a los community managers. En primer lugar, y aunque esto, bueno, se sale un poquito de lo que serían los límites de este curso, es verdad que nos facilita muchísimo el posicionamiento SEO de nuestra web. O sea, un poquito, es posiblemente ya lo sepáis, pero el posicionamiento SEO o el posicionamiento de nuestra web en buscadores funciona mucho por palabras clave, no por las llamadas keywords. Y tener un blog nos da como una especie digamos, licencia para meter más palabras clave en nuestra web de las que meteríamos si simplemente pues, tuviéramos en nuestra web con 4 fotos, la dirección de nuestro local, etcétera, etcétera. En segundo lugar, un blog nos supone tener contenido fresco en nuestra página web. ¿Por qué es importante esto? Porque es un poquito también un tema de SEO, pero sí que es verdad que los buscadores, Google y demás buscadores, penalizan, es decir, no les gusta todo aquel contenido que queda estático durante años, ¿no? Nosotros podemos tener una web de nuestro negocio, pongamos una panadería, y haberla hecho en el 2010 y que prácticamente lleve 4 o 5 años la web sin que la hayamos tocado. Esto a nivel de nuestros clientes y a nivel empresarial no es incorrecto, pero sí que es verdad que si queremos posicionarnos bien y salir los primeros en Google, el contenido fresco, que la página sea dinámica, que se mueva, que tenga cosas nuevas, es algo que a Google le gusta. En tercer lugar, nos permite orientar nuestra imagen de marca, es decir, nos permite ser un poco también nosotros quienes manejemos cómo queremos asociar nuestra marca, a qué valores, a qué conceptos, a qué términos queremos asociar nuestro negocio. Esto es un poco más de imagen corporativa, pero está bien que tengáis claro que a través de vuestro blog podéis un poquito orientar esa imagen de marca. En cuarto lugar, esto sí que es muy útil para el community manager, genera contenido. Es obvio, cualquier cosa que publiquemos en nuestro blog, a los 5 minutos lo publicaremos en nuestras redes sociales y eso pues siempre está bien porque aumenta las visitas en nuestra web y además pues a nosotros nos da contenido y mucho juego. Y por último, esto está un poco relacionado con lo que hablábamos antes, nos permite vendernos y nos permite ayudar a nuestros clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro blog les resulta, digamos, útil, les resulta atractivo, les ayuda a solucionar pues, una duda que tenían sobre nuestro producto, sobre una afición que tienen, nos ayuda pues digamos a ser útiles a nuestros clientes, sí que es verdad que ahí vamos a conseguir un cliente fidelizado, que es lo que se llama en social media, que es un cliente que dicho de una manera así un poco tal, es un cliente que tiene un cierto cariño a nuestra marca, que no es solo un cliente que nos compra y punto, sino que nos tiene como referencia dentro de nuestro sector. ¿Y cómo se crea un buen blog? Pues en primer lugar, es bastante obvio que un buen blog se crea con buen contenido. Lo que hablábamos antes, contenido interesante, contenido relevante, contenido que nos beneficie a nuestra empresa. Pero además hay algunas cosas que deberíamos tener en cuenta a la hora de crear un blog porque son pequeños detalles que a veces se nos escapan, pero que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, tiene que estar integrado en la web de la empresa. Esto no quiere decir solo que tengamos que hacerle un hueco en la web de nuestra empresa, que también, sino quiere decir que si podemos, siempre que sea posible, que suele ser posible, debemos de meterlo dentro de la URL, de la misma dirección, del mismo dominio de nuestra web, ¿vale? Porque muchas veces hacemos blogs externos o no los metemos dentro. Eso, bueno, requeriría algunos conceptos de programación y demás, pero bueno, siempre que sea posible, aunque hagamos un blog en WordPress, un blog en Blogger, siempre que sea posible vamos a meterlo dentro de nuestra web. En segundo lugar, tiene que tener utilidad. Esto soy un poco pesada, pero sí que es verdad que es muy importante que tenemos que tener en cuenta que no escribimos para nosotros.
no escribimos lo que nos interesa a nosotros. Tenemos que ser interesantes, pensar en lo que buscaría una persona en nuestro blog y a partir de ahí pensar en qué contenido puede ser interesante. Tercero, tenéis ahí evitar el spam. Evidentemente, por lo que hablamos, ¿no? Cuando hablamos de nuestra marca, pues siempre intentamos llevarnos a nuestro terreno y acabamos haciendo un poco de spam, ¿no? Acabamos llenando el blog de autobombo, de noticias sobre nosotros, de noticias que nos interesan. No, o sea, tenemos que pensar, pues eso, en el lector, en lo que le puede resultar interesante dentro de nuestro conocimiento. Ahí veis la llamada regla del 10-1, que es una regla que se suele utilizar en gestión de contenidos. No es que tenga que ser una regla y que sea el Padre Nuestro, pero sí que es verdad que cada 10 artículos útiles se suele pedir que solo uno sea publicitario, porque más quizás se haría ya un poco cargante. En penúltimo lugar tenemos ahí que debe ser un blog que anime a la participación del lector. O sea, no debemos hacer blogs simplemente pues, que hablemos solo nosotros, ¿no? Si podemos, debemos en alguna parte de la entrada que escribamos incitar a la persona pues, o que nos comente su experiencia o que nos dé su opinión, que nos deje un comentario, que nos diga lo que piensa, etcétera, etcétera. No siempre funciona, pero sí que es verdad que bueno, es una de las reglas de oro, digamos, de la gestión de contenidos. Y ahí veis la última ya, que sería el trato correcto, pero cercano. O sea, no estamos escribiendo una sentencia judicial, no estamos escribiendo un tratado de la ONU. Tenemos que pensar un poco en hablar, pues un poco como habla la gente que nos lee, ¿no? Sin pasarnos, tampoco queremos dar una imagen tampoco demasiado, digamos, un poco vulgar, pero sí que es verdad que un blog es el apartado dentro de la web de la empresa en la que podemos hablar como de tú a tú con nuestros lectores. Plataformas de blog. Las plataformas más comunes en las que solemos crear un blog, ya sabéis que son Blogger y WordPress. La verdad es que hay gente que tiene claras preferencias por una o por otra. Yo no sabría deciros. Yo creo que se puede hacer blogs muy interesantes tanto en una como en otra. Las dos tienen muchísimas plantillas, las dos están muy adaptadas al posicionamiento SEO y la verdad las dos tienen muchas formas de customizarlas, de meterles plugins. La verdad es que yo creo que con cualquiera de las dos podéis conseguir un buen blog. Eso sí, lo que hablábamos antes, cuando hagáis el blog, intentad meterlo dentro del dominio de vuestra empresa. Y ahí veis widgets de CMS, que bueno, si tenéis una web hecha con algunos CMS, que es básicamente la herramienta que utilizasteis para crear esa web, lo más probable es que esos propios CMS, tengan sus widgets propios, que son sus herramientas propias para crear blogs. Pongo ahí, y es que es importante, que la mayoría son de pago. Es verdad que, por ejemplo, Joomla, Drupal y otros CMS tienen gestores de blog que son gratuitos, pero si queréis crear un buen blog, un blog profesional, creo que es un punto en el que merece la pena gastaros cierto dinero. Los hay, ya os digo, hay gestores de blogs que no cuestan más de 20 euros. Y aquí tenía una foto, no sé por qué no me sale, pero bueno, es un poco para comentaros el ejemplo del blog Consumer, que bueno, es una revista que probablemente la hayáis leído en una ocasión. Es un poco, habla de consumo, de cocina, de salud, tiene diferentes temas y es una revista que pertenece a Supermercados Eroski. ¿Por qué lo pongo de ejemplo? Pues básicamente porque este tipo de revistas, en primer lugar, a Eroski le sirven mucho para recomendar sus productos, para de una manera subconsciente meternos un poco sus productos en el fondo de la revista, pero por otra parte juega mucho con ese concepto que comentábamos antes, que es el de interés del lector. Probablemente muchos de vosotros hayáis llegado en alguna ocasión a este blog buscando alguna duda, buscando alguna solución y la hayáis encontrado. ¿Y qué considero que con esto? Pues mejorar muchísimo su posicionamiento de marca.